Jacaranda, buenas Hola, tardes. ¿cómo estás, querido Julio? ¿Cómo te va? ¿Cómo inicias la semana? Bien, 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 pues repasando todo, viendo nombramientos de futuros embajadores en España y de todo, y pasando revista a los temas también de la derecha, que aunque el punto más llamativo se dio con la visita de Santiago Abascal, pues es un tema que tiene muchas aristas y que merece seguir siendo abordado. ¿Y Así tú, es. Jacaranda, con Pues qué? así es, en eso mismo que tú dices, escuché con mucha atención a Santiago y a Tania, a quienes los vengo siguiendo, ¿no? Ujú. Y de hecho yo también te los voy a robar, los voy a invitar a un programa, Está bien. Julio, porque como tú bien dices, creo que es un tema que merece la pena pues estarlo pues analizando desde varias aristas. Creo que escucho eco. Un poco, sí. No sé si Es, soy yo, ¿qué será? Andrés, porque es. Ya le bajé, ya, parece que ya. Ya estás bien. ya. Sí, Bueno, adelante. pues te decía que los he escuchado con mucha atención y justamente en el ánimo de sumar un poco más a esto, porque fíjate que yo me he quedado pensando desde la semana pasada que conversamos, pues también el tema de las derechas, de cómo se habían construido en Europa y si a partir de ahí podíamos espejearnos, ¿no? Tanto en Europa como en América Latina. Pues estuve investigando varias cosas, Julio, y fíjate que algo que me llamó mucho la atención y que a partir de ahí empecé como a andar de metiche y escarbando entre las redes sociales, es lo que el propio Mario Santiago decía y en lo que coincido perfectamente, que hay tantas derechas o varias derechas como izquierdas, no hay una sola derecha, no hay una sola izquierda, no todas las derechas tienen como propósito el acceso al poder o digamos que, un intento de acomodarse partidariamente, ¿no? Pero son grupos como de los que han estado hablando que de alguna manera inciden desde las redes sociales, ¿no? En la conformación de pensamiento, de capital simbólico, de capital cultural, y es una derecha de jóvenes que yo diría es una derecha global, es una derecha muy joven y es una derecha que se nutre de un pensamiento diverso, ¿no? Y en donde están, bueno, pues ahí tratando de incidir y de ser escuchados por diferentes partidos, no solamente el PAN, Julio, porque también he encontrado coincidencia con el PES, por ejemplo, Ujú. con Fuerza México, ¿no? Entonces, están tratando de incidir y de encontrar eco en diferentes partidos. Pero, por ejemplo, encontré varios grupos que son interesantes. Ya has hablado de sublevados, ¿no? Desde luego, que es uno de los más visibles y al que pertenecía Cristian Camacho, por ejemplo, el hoy panista que fue ya despedido. Pero está, por ejemplo, Bloque Occidental, Ujú. son jóvenes de América Latina que se sientan a discutir problemas de la región a nivel político, social, cultural. Y hay un joven que me llama mucho la atención que se llama Brian Alvariño, argentino, y su nivel discursivo, su argumentación es realmente interesante porque fíjate cómo lo ha planteado a propósito de lo que ellos han tomado o de las banderas que toman, por ejemplo, a nivel de la diversidad sexual, ¿no? Este joven dice que existen colectivos que te han hecho creer que tu gusto sexual determina el espectro político al cual debes de pertenecer. Y entonces dice que las izquierdas o la izquierda de hoy, sectaria, ha secuestrado a todos los grupos LGTB, aun cuando en el pasado masacraron a estos grupos. Y ahí es en donde empieza este día del fantasma del comunismo muy interesante, porque ponen ejemplos, ¿no? Al meter en contradicción a la propia izquierda, dicen, recuerden aquel artículo famoso del 121 en la Unión Soviética, con la que se consideraba delito las relaciones sexuales entre hombres. Recuerden la China comunista de Mao Zedong, en donde se castraba o se fusilaba a los homosexuales y cuestionan ampliamente el pensamiento ciertamente patriarcal y marxista del Che Guevara, ¿no? Un ícono de la izquierda al que ellos dicen, pues realmente encierra todas estas contradicciones y entonces dicen,
cuidado, porque es ese comunismo el que hoy nos quiere secuestrar y el que nos quiere volver a dividir y ser sectario con todos estos planteamientos, ¿no? Entonces son tramposos, pero tienen unos argumentos muy hábiles, Julio. Otro de los grupos que me parece que es muy interesante y del cual ya han hablado, por ejemplo, sublevados, y que fueron varios de los que estuvieron protestando fuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del aborto y en varios estados del país durante todo el fin de semana, hoy incluso. Y este grupo de sublevados es muy interesante porque está apuntalado por un personaje, Agustín Laje, que ha estado dando entrevistas en los últimos días a propósito de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de despenalizar el aborto. Y él, como asesora a todos estos jóvenes de América Latina, mexicanos también, y están reproduciendo ese discurso, me parecía muy interesante porque dice lo siguiente respecto al aborto, ¿no? Para empezar, dice que hay toda una intención en Argentina y en México que está impulsando esta idea del aborto, y dice este personaje, Agustín Laje, y algunos de los jóvenes que pertenecen a sublevados, que en el Registro Nacional Penitenciario no hay ninguna mujer presa por abortar. Dice, todos los presos por abortar son hombres. Sí, no entiendo qué quieren decir. Y dice, hay 5 mujeres presas, pero no por haberse practicado ellas un aborto, sino por haberles practicado a otras mujeres un aborto, y esas mujeres mataron a otras mujeres. Así es que todo esto es una falacia, ¿no? Y luego dicen estos mismos argumentos, que en todo nuestro continente, y que se demuestra muy claramente en Argentina y en México, Argentina, porque como sabemos también hay una decisión importantísima de haber despenalizado el aborto, dicen que hay una presión de una Federación Internacional de Planificación Familiar, la IPPF, que tiene como objetivo promover la salud sexual y reproductiva, y que esta federación dice que encabeza las 46,000 clínicas abortistas en todo el mundo, y que eso ha representado un negocio multimillonario con el que lucran con la vida de las mujeres, ¿no? Y entonces dan algunas cifras de cuánto ha invertido esta famosa federación para poder promover el aborto, y dicen después que, la despenalización del aborto, después dice que no les parece una casualidad que la Suprema Corte haya votado por esto, porque esta federación está inyectando dinero, está comprando jueces y, bueno, una cantidad de argumentos, Julio, que realmente son pues impactantes a nivel de la penetración que me parece que pueden tener en otros grupos, ¿no? Y finalmente dicen que el problema del aborto no es el problema de la mortalidad, porque como que argumentan por ahí, ¿no? De la mortalidad, de las muertes femeninas, que hay otro tipo de problemas, son los que están incidiendo, y que digamos que este tipo de argumentaciones tendríamos que realmente analizarlas para darnos cuenta que hay todo un negocio político y económico detrás, digamos, de lo que tiene que ver con la diversidad sexual, con el tema de la despenalización del aborto. Así es que yo concluyo, Julio, diciendo, y a propósito de lo que también han comentado tanto Santiago como Tania, me parece que ver al enemigo de la derecha como el PAN, nada más, nos limita el espectro, la reflexión, la problematización de lo que está ocurriendo a nivel de las redes, a nivel de una construcción, como ya se dijo también, de generaciones, de jóvenes, que de alguna manera van a incidir no mañana, no en las próximas elecciones, ¿no? Sino en toda esta construcción de capital simbólico y cultural que está penetrando en diversas, digamos que generaciones, las generaciones jóvenes, para pues después intentar quizá acceder a la vida política, Julio. Jacaranda, pues muy interesante todo. Estos datos que das de algunos de los grupos, de los nombres de las personas que participan en todo esto, que ha sido una discusión que se ha reactivado o ha tomado mayor fuerza a partir de la visita de Santiago Abascal y luego, como señalas, pues con la decisión de la Corte sobre el aborto,
pareciera que fue como el banderazo de salida de de una mayor actividad en todas estas cuentas tuiteras, que de verdad que se asoma uno a ellas y encuentra argumentaciones, pues algunas bastante estrambóticas, claro, desde el punto de vista, en este caso mío, que las leo. En otros casos pues seguramente impactan a algunos de quienes son sus seguidores y les parecen lo más adecuado, pero pues ahí está esa pelea que se está dando por en este terreno Jacaranda Correa, en una discusión que ya se instaló y que va a tardar, va a tener una duración larga en el escenario político mexicano, creo, Jacaranda. Así es, y yo solamente concluiría con esto que me parece interesante, porque cuando accedes a las cuentas dicen cuentas o grupos o asociaciones que promueven el pensamiento conservador. Y yo dejo abierta la pregunta, como lo decían los dos investigadores antes en esta mesa, ¿dónde están los límites de ese pensamiento conservador? Porque a veces cuando los escuchas y cuando ves que promueven ciertos valores religiosos, familiares, etcétera, pues a veces convergen, Julio, con el de algunas ideas en la propia izquierda. Así es que yo creo que hay que ser como más finos en el análisis y empezar a ver esos límites, Julio. Bien, pues Jacaranda Correa, removiendo neuronas en estos santísimos lunes. Jacaranda, muchas gracias y espero que nos veamos el próximo lunes para seguir con esta sección tan interesante, Jacaranda. Un abrazo, querido Julio, que tengas una excelente semana. Saludos a todas, a todos y nos vemos el próximo lunes. Muy bien, muchas gracias, Jacaranda.